Hijo mío, te encuentras ahora a la orilla de un río caudaloso, cuyas aguas turbulentas de este mundo chocan a tus pies. Mira de cerca. ¿No sientes el rocío helado de la presión financiera que amenaza constantemente con arrastrarte? Tal vez sientes el viento crudo y punzante de la ansiedad azotando tu rostro. Una preocupación interminable por lo que traerá el mañana, un pavor omnipresente que carcome los bordes de tu alma. Veo el cansancio en tu espíritu, el agotamiento de luchar la guerra invisible contra el espíritu de carencia y escasez. Has intentado construir muros contra esta inundación, usando los frágiles palos del esfuerzo humano y la planificación terrenal solo para verlos desmoronarse con la siguiente ola inesperada de cuentas, una enfermedad repentina o un inexplicable revés de la fortuna. Puede que te sientas aplastado ahora, hijo mío, agobiado bajo un peso que te parece demasiado pesado para soportarlo solo. Un peso de deuda, de recursos menguantes, del miedo a la pobreza que te mira desde los espacios vacíos de tu vida. Pero escucha mi voz, porque es el sonido de muchas aguas. Sin embargo, habla con una claridad suave e inconfundible. No te he traído al borde de este río simplemente para verte luchar. Te he traído aquí para revelarte un mandamiento, que es tanto tu chaleco salvavidas como tu brújula, el único decreto irrevocable que garantiza la victoria en el mismo campo donde te sientes más vulnerable, tus finanzas. Porque he dicho, como está escrito en mi palabra sagrada, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. 13 Juan 1:2. Amén, hijo mío, recibe esta verdad. Mi deseo para ti no es simplemente la supervivencia, es una prosperidad absoluta, desbordante y triunfante en cada faceta de tu ser, y tu vida financiera no está exenta de esta intención divina. La razón de la lucha, hijo mío, es simple. Has estado combatiendo el síntoma, no la fuente. La cuenta bancaria vacía, la fiebre repentina, las noches inquietas, estas no son más que sombras proyectadas por un desajuste espiritual. Son el eco terrenal de una batalla invisible por el dominio de tu alma. Cuando intentas resolver un problema espiritual con una solución puramente terrenal, eres como un agricultor que intenta fertilizar un campo estéril pintando la tierra de verde. Es un ejercicio de futilidad. El un mandamiento del que hablo es una llave espiritual. Desplaza tu enfoque de lo que te falta a la abundancia inagotable que fluye de mi mano. Es el mandamiento de honrarme con tus primicias, el decreto de diezmos y ofrendas. No es un impuesto, es un pacto, una asociación divina donde yo me hago responsable de tu aumento y tu protección. Considera por un momento la naturaleza misma del universo que pronuncié para que existiera. No creé un sistema de escasez, creé un universo de multiplicación continua, autorrenovable e inimaginable. Mira una sola semilla. Dentro de ella reside el potencial de un bosque. Mira el océano. Es un solo cuerpo, sin embargo, contiene multitudes. Tu fe es como una semilla en suelo rocoso. Puede parecer pequeña e insignificante ahora, luchando por abrirse paso a través de la dificultad, pero cuando la siembras en mi verdad, en el suelo de mi un mandamiento, yo garantizo su crecimiento y multiplicación. Los creyentes todavía se preguntan si el acto mismo del diezmo fue lo que creó el primer principio de la ley natural, que todo debe reproducirse según su especie. Es una perspicacia espiritual peculiar pero profunda. Al reservar la primera décima parte, no estás simplemente regalando una porción, estás santificando el todo entero, decretando que el 90% restante también debe ser bendecido y multiplicarse. Pero puedes protestar, Señor, apenas puedo pagar el 90%. ¿Cómo puedo regalar el 10%? Esta es la trampa, hijo mío. Esta es la mentira susurrante del adversario. Se centra en la pérdida, no en la ventaja.
Cuando te aferras a ese 10% por miedo, permanece contaminado por el espíritu de pobreza y preocupación, sin ofrecer verdadera seguridad. Es consumido por gastos inesperados, como el ladrón en la noche que toma un pedazo aquí y un pedazo allá. Pero cuando me lo entregas en fe, tomo ese 10% y lo transformo en un imán espiritual, atrayendo bendición y protección sobre el 90% restante, protegiéndolo del toque del devorador. Amén, hijo mío, recibe esta verdad. Permíteme pintarte un cuadro. Imagina que estás parado al borde de un gran acantilado. Debajo de ti, el abismo de tus preocupaciones actuales parece interminable. Estás agarrando una cuerda pequeña y desgastada, tu 90%. Ahora yo extiendo mi mano, ofreciéndote una cadena fuerte e irrompible. Para agarrar mi cadena, primero debes soltar la cuerda pequeña y ofrecerme el comienzo de su longitud, tu 10%. Este acto de soltar, de confiarme tus primicias y lo mejor de ti, es el acto supremo de rendición y la declaración de tu completa confianza. Es lo que transforma el río caótico de tus circunstancias en un río de provisión, que fluye no según la frágil economía del mundo, sino según mi abundancia ilimitada. Un mandamiento es un testimonio del orden divino que establecí. Es el primer paso para alinear tus cuentas terrenales con tu herencia celestial. Cuando obedeces este decreto, estás declarando que yo soy la fuente, no el trabajo, no el banco, no la economía, y ni siquiera tu propio esfuerzo agotador. Este reconocimiento, este simple acto de diezmar, es la espada que corta la raíz de tu presión financiera y el escudo que te protege de la tormenta que se avecina. Antes de que continúes escuchando mis palabras, hijo mío, tómate un momento para darle me gusta a este video y suscribirte al canal. Pero solo si realmente sientes el toque de mi Espíritu Santo y anhelas recibir más de mis bendiciones de prosperidad, salud y paz. Publica una oración o tus luchas actuales en los comentarios y deja que mi comunidad te levante en fe. Amén. Hijo mío, has captado la semilla de la verdad, pero ahora debes entender el suelo en el que debe ser plantada. La turbulencia que sientes, las olas implacables y rompientes de preocupación que buscan engullir tu vida, estas son meras ilusiones de escasez, un fantasma creado por la mente humana limitada. Yo estoy aquí para reemplazar ese fantasma con la realidad tangible del decreto de abundancia. Amén, hijo mío, recibe esta verdad. Tu bienestar financiero no es una apuesta que dependa de las fluctuaciones del mercado o de los caprichos de los hombres. Es una conclusión inevitable establecida por mi promesa eterna. Yo lo he decretado. Cuando hablo de abundancia, no estoy simplemente hablando de tener lo suficiente para pagar tus cuentas. Estoy hablando de un vasto, desbordante mar de recursos que te permite vivir en libertad, bendecir a otros generosamente y hacer avanzar mi reino en la tierra. Esta es la lógica divina que invierte la lógica del mundo. El mundo dice, daré después de tener suficiente. Yo digo, da primero y luego tendrás más que suficiente. Este es el pacto profundo incrustado dentro del mandamiento del diezmo. Tu 10%. Es la firma en el contrato que activa mi garantía ilimitada. Mira la historia de mi siervo Job. Perdió todo. Su riqueza, su salud, sus hijos. Sin embargo, en la hora más oscura, se negó a maldecirme, negándose a revocar la asociación espiritual que tenía conmigo. Su vida se convirtió en un ejemplo extendido y profundo de la guerra invisible. El adversario lo despojó, con el objetivo de romper su fe y obligarlo a rechazar la fuente de su antigua prosperidad. Pero Job entendió una perspicacia espiritual peculiar. Su verdadera riqueza nunca estuvo almacenada en sus campos o en su ganado. Estuvo almacenada en la firmeza de su relación conmigo, la fuente original. Los creyentes todavía se preguntan si la paciencia perdurable de Job fue simplemente un reflejo de una certeza absoluta e inquebrantable
de que su restauración no era posible, sino garantizada por decreto divino. ¿Y qué sucedió? Dupliqué su prosperidad. Le restauré más de lo que jamás había tenido antes. Ese es mi estándar para aquellos que se mantienen firmes en mi pacto. Y bendijo Jehová la postrimería de Job más que su principio. Job 42:12. Tu fe no es una cosa frágil, hijo mío. Es como una secuoya antigua y altísima. Puede comenzar pequeña, pero sus raíces, ancladas profundamente en mis promesas, son lo que le permiten resistir siglos de tormentas. El decreto de abundancia está arraigado en esta fe, que demuestras a través de tu obediencia al un mandamiento. Cuando eliges darme tus primicias, esencialmente estás activando la ley de la matemática divina. Estás declarando: Señor, confío en tu capacidad para multiplicar este 90% restante más de lo que confío en mi propia capacidad para guardar el 100%. Amén, hijo mío, recibe esta verdad. El adversario quiere que operes bajo la ilusión de lo finito. Susurra sobre un frasco cerrado diciendo: si sacas algo, quedará menos. Pero tú eres un hijo del Rey y operas bajo la verdad de lo infinito. Tu vida no es un frasco cerrado, es una fuente conectada al mismo océano de mi poder ilimitado. Cuando la primera gota, tu diezmo, se ofrece de vuelta a la fuente, las leyes del reino espiritual toman el control, obligando a la fuente a brotar con fuerza imparable. Cuanto más libremente derramas, más libremente derramo yo. Esta es la economía espiritual que anula toda recesión, inflación o deuda terrenal. Considera la lucha diaria y simple que enfrentan muchos de mis hijos. La presión de una enfermedad repentina que trae consigo facturas médicas inesperadas, o la ansiedad carcomiendo sobre la seguridad de un trabajo. Estos son los síntomas de una vida que no está completamente anclada en el decreto de abundancia. Cuando tu corazón reconoce que yo ya he asegurado tu victoria, que he garantizado tu provisión, el agarre del miedo se afloja. Ese 10% que liberas se convierte en tu fondo de defensa, tu póliza de seguro garantizada por el Creador del universo. Es un ejemplo extendido de mi mano protectora. Cuando un virus intenta atacar tu cuerpo, el campo de fuerza espiritual activado por tu obediencia lo repele. Cuando un espíritu de carencia intenta invadir tu lugar de trabajo, el pacto que tienes conmigo protege tu fuente de ingresos. ¿Recuerdas ese río de gracia del que hablé al principio, el que amenazaba con arrastrarte? Ahora velo no como una amenaza, sino como un camino. El decreto de abundancia es el lecho de roca debajo de ese río, permitiéndote caminar a través de las aguas turbulentas sobre el terreno sólido de mi promesa. Este es un ritmo poético y profundo. Tus pies no se hunden porque tu ofrenda ya ha consagrado el suelo debajo de ti. Es el cumplimiento de mi palabra de que tus graneros estarán llenos y desbordantes. Amén. Te invito, hijo mío, a ver el panorama financiero de tu vida desde la perspectiva del águila. Una visión más elevada que ve más allá del horizonte inmediato de tu lucha actual. Desde este punto de vista, la montaña de deuda se reduce a un montículo y el valle de la pobreza se convierte simplemente en una sombra por la que estás pasando. Estás destinado a remontar el vuelo, no a gatear. Tu victoria financiera no es una esperanza lejana, es una certeza espiritual a la que accedes a través de la obediencia del un mandamiento. Descansa en esta verdad. Deja que esta seguridad se asiente profundamente dentro de tu alma. Hijo mío, ahora debes desviar tu mirada del paisaje árido de la carencia y mirar la realidad eterna del río de provisión. Esta es la verdad que sustenta el decreto de abundancia. Mi gracia no es un estanque estancado. Es una corriente que fluye constantemente, diseñada para llenar el vacío de tus necesidades terrenales. Amén, hijo mío, recibe esta verdad. Donde tú ves escasez, yo veo una oportunidad para lo milagroso.
El mundo cree que la provisión se gana con sudor y estrés, una laboriosa recolección de gotas en un balde. Pero te digo, la verdadera provisión fluye sin esfuerzo desde mi trono, un río inagotable que solo requiere tu alineación para entrar en su corriente. Esta alineación se logra a través del un mandamiento: honrarme con tu sustancia, devolver la primera porción a la fuente. Este es un principio hidráulico divino. Debes liberar lo que tienes en tu mano, tu 10%, para conectarte con el reservorio infinito que tengo para ti. Tu fe en este contexto es como una compuerta abierta. Es el mecanismo que permite que el río de mi riqueza se dispare de lo espiritual a tu vida natural. Considera el ejemplo extendido del profeta Elías y la viuda de Sarepta. Estaba al borde, enfrentándose al rocío helado de la pobreza, con solo un puñado de harina y un poco de aceite, suficiente para una última comida para ella y su hijo, y luego creía la muerte. Estaba aplastada por las circunstancias. El profeta, hablando mi palabra, hizo una demanda radical: hazme a mí primero de ello una pequeña torta. Esta fue la prueba definitiva del un mandamiento: honrar a la fuente con el último recurso. Se le pidió que diera la primicia de su recurso final. Los creyentes todavía se preguntan si el verdadero milagro no fue solo la multiplicación del aceite y la harina, sino el cambio inmediato y profundo en su espíritu, de la desesperación a la confianza divina. Esta es una perspicacia espiritual peculiar. El acto de dar su última porción no fue simplemente una transacción, fue una declaración espiritual de que confiaba más en el Dios invisible que en la carencia visible. ¿Y qué hice yo por ella? La tinaja de harina no se llenó solo una vez. La vasija de aceite no dejó de fluir después de una comida. Mi palabra declara: porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija faltará, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la tierra. 3 Reyes 17:14. La provisión fue continua, interminable, perfectamente alineada con su necesidad diaria, demostrando que cuando me confías la primera, yo me hago responsable del resto. Así es como mi gracia fluye para llenar el vacío de tus necesidades terrenales, no como un rescate de emergencia por única vez, sino como un río de provisión permanente y sostenido. Amén, hijo mío, recibe esta verdad. La fuente de tu actual presión financiera es a menudo la ansiedad de creer que debes generar toda tu provisión. Esto conduce al ciclo agotador e implacable de trabajo, preocupación y miedo. Pero cuando activas el un mandamiento, entras en mi reposo. Te conviertes en el mayordomo de la bendición, no en el trabajador del recurso. Eres como un barco en una poderosa corriente. El poder que te mueve no es el remo frenético de tu propio esfuerzo, sino el flujo imparable del río mismo. Este deslizamiento sin interrupciones, de la preocupación al descanso, del esfuerzo al flujo, es lo que deseo para ti. Has estado esforzándote por crear tu propia paz financiera, pero yo te ofrezco mi shalom, que supera todo entendimiento terrenal. ¿Recuerdas ese río de gracia que fluye a través de tus pruebas del que hablé? Es también el río que lleva tu riqueza. Las mismas leyes espirituales que gobiernan tu sanidad también gobiernan tus finanzas. Yo haré que se recupere tu salud y te sanaré de tus heridas. Jeremías 30:17. No es solo una promesa para tu cuerpo, es una promesa para tu cuenta bancaria, tu negocio y toda la economía de tu hogar. Permíteme darte una reflexión elaborada. Imagina que tu 10%, tu diezmo fiel, es como un ancla espiritual arrojada profundamente en el lecho de roca sólido de mis promesas eternas. El 90% que queda ahora está atado al almacén del cielo, inmune a las tormentas y turbulencias de la economía terrenal. En el momento en que eres tentado a retener, a retirarte al miedo, esencialmente estás tratando de levantar esa ancla,
permitiendo que el barco de tus finanzas vuelva a las aguas agitadas de la carencia. Pero te llamo a mantener el ancla abajo. Mantén la compuerta abierta. Confía en que el río de provisión te llevará. Este compromiso con el un mandamiento es el verdadero camino para salir de la pobreza y entrar en el propósito. Cambia tu identidad de un consumidor que constantemente se aferra a más, a un conducto de mi bendición, un canal a través del cual mis recursos fluyen para impactar al mundo. Esta es la gran victoria que te he garantizado. Antes de que continúes escuchando mis palabras, hijo mío, tómate un momento para publicar una oración o tus luchas actuales en los comentarios y deja que mi comunidad te levante en fe. Amén, hijo mío. Tienes la llave de la primera ofrenda en tu mano, pero una llave es inútil sin la comprensión de lo que desbloquea. Debes captar el mecanismo mismo que abre el flujo. La primera ofrenda. Esta es la llave. El único e irrevocable acto de diezmar que abre las compuertas de mi bendición sobre toda tu vida. Amén, hijo mío, recibe esta verdad. El mandamiento es simple, sin embargo, profundo. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Proverbios 3, 9, 10. Esto no es meramente una ley arcaica, es la ley espiritual fundamental del aumento. Es el reconocimiento de que todo tu aumento proviene de mi mano, y al devolver el primer 10%, lo mejor, la porción sin mancha, santificas el 90% restante. Declaras que no eres autosuficiente, sino dependiente de Dios, y ahí es donde reside tu seguridad. Considera la vívida descripción de este proceso. Imagina tus ingresos como un rebaño de 10 ovejas reunidas en el redil. La primera ofrenda es el acto de sacar con suavidad la única oveja más fina, la primera 10ª parte, y ofrecérmela de vuelta. Debes resistir la tentación de contar las 9 restantes y preocuparte por su bienestar. En cambio, debes confiar en que yo, el pastor, guardaré, alimentaré y multiplicaré esas 9 mucho mejor de lo que podrías guardar las 10. Este es el antídoto contra la presión financiera y la ansiedad carcomiendo que te ha estado aplastando. Cuando te preocupas, inconscientemente estás diciendo: no confío en que el pastor cuide de las 9. Cuando diezmas primero, antes de las cuentas, antes de las necesidades, antes que cualquier otra cosa, estás diciendo: el pastor es mi proveedor supremo, mi suficiencia está solo en él. Este acto de diezmar es lo que llamo un depósito espiritual. Es un ejemplo extendido de cómo funciona la economía celestial. Cada 10% liberado en fe actúa como una semilla pequeña y poderosa. Esta fe, hijo mío, no es una esperanza pasiva. Es como un viento poderoso que lleva la semilla de tu ofrenda, trasplantándola del suelo inestable de tus cuentas terrenales al suelo fértil y eterno de mi almacén celestial. Una vez plantada allí, está protegida del devorador, de la pérdida inesperada, del gasto imprudente, de las recesiones económicas. Es lo que garantiza la promesa: reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra. Malaquías 3:11. Los creyentes todavía se preguntan si la estructura misma de la ley, particularmente el diezmo, fue creada para forzar a la humanidad a salir de la esclavitud del egoísmo y entrar en la libertad de la generosidad. Es una perspicacia espiritual peculiar. El diezmo se trata menos de financiar mi obra y más de liberar tu corazón. Te obliga a priorizarme por encima de tus necesidades materiales, rompiendo las cadenas de mamón y el espíritu de pobreza que susurra: aférrate más fuerte o lo perderás todo. Deseo librarte de la necesidad de aferrarte en absoluto y, en cambio, enseñarte la alegría de soltar. Amén, hijo mío, recibe esta verdad. Tu viaje para salir de la presión financiera comienza no cuando aumentan tus ingresos, sino cuando se perfecciona tu obediencia.
La primera ofrenda es la piedra angular de esta obediencia. Imagina intentar construir una casa magnífica sin establecer los cimientos. Cada esfuerzo posterior sería inestable, vulnerable al más mínimo temblor. El diezmo es tu fundación financiera, la que hace que tu riqueza sea estable y segura. Es por eso que te instruyo a hacerlo primero. Es el acto que asegura que la bendición repose sobre el todo. ¿Recuerdas ese sentimiento inquietante, el peso aplastante de la carencia del que hablé al principio? Eso es a menudo el resultado de una fundación desequilibrada. Una vida donde lo material ha sido priorizado sobre lo espiritual. Al hacer la primera ofrenda, restableces el orden divino correcto. Dios primero, y todo lo demás fluye hacia su lugar apropiado. Este no es un impuesto que impongo. Es un pacto profundo de relación. Es la declaración de que me reconoces como tu socio, el que inicia y sostiene tu prosperidad. Antes de que continúes escuchando mis palabras, hijo mío, tómate un momento para darle me gusta a este video y suscribirte al canal, pero solo si realmente sientes el toque de mi Espíritu Santo y anhelas recibir más de mis bendiciones, de prosperidad, salud y paz. Amén. Hijo mío, te paras ahora con la llave de la primera ofrenda en tu mano, pero una llave es inútil sin la comprensión de lo que desbloquea. Debes captar el principio divino de la confianza del sembrador, la profunda comprensión de que tu dar no es un agotamiento de recursos, sino una semilla plantada en tierra fértil, garantizada para producir una cosecha que excede con creces su tamaño original. Amén, hijo mío, recibe esta verdad. La tierra misma opera bajo esta ley eterna de siembra y cosecha. Un agricultor no lamenta la pérdida del grano que arroja al campo. Confía en la promesa de la cosecha. Sabe que una pequeña semilla, aparentemente insignificante, contiene dentro de sí el potencial de un rendimiento de 60, incluso de 100 veces. Tu obediencia financiera, tu constante diezmación y ofrendas, opera bajo este principio idéntico. Cuando liberas tu primer 10%, no estás emitiendo un cheque. Estás plantando una semilla en el suelo más fértil del universo, el suelo de mi reino. Esta es la defensa más segura contra el espíritu de pobreza y la persistente carencia. El profeta Pablo, mi fiel siervo, iluminó esta verdad perfectamente, declarando: el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, también segará generosamente. 2 Corintios 9:6. Esto no es una sugerencia, es un axioma espiritual. Si estás experimentando una cosecha escasa en tus finanzas, hijo mío, debes examinar las semillas que estás plantando. Te estás aferrando a la semilla por miedo, agarrándola tan fuerte que su potencial de vida se asfixia. La ansiedad que se apodera de tu corazón es la mentira que te dice que la semilla está más segura en tu bolsillo que en mi campo. Permíteme ofrecerte una reflexión elaborada sobre la naturaleza de esta tierra fértil. Cuando plantas una semilla de fe a través de tu diezmo, inmediatamente comienza a extraer de los recursos ilimitados del cielo. Imagina que las raíces de esta semilla se extienden no hacia la tierra finita de la tierra, sino hacia arriba, atravesando el velo y conectándose directamente con mi almacén celestial. Esa semilla comienza a atraer favor, sabiduría, conexiones divinas y protección sobre el resto de tus recursos, el 90% restante. Es por eso que la bendición que decreto es hasta que sobreabunde. Es un desbordamiento que no puede ser contenido solo por tu capacidad terrenal. Considera el ejemplo extendido del milagro de los panes y los peces. Un joven poseía un almuerzo escaso, 5 pequeños panes de cebada y 2 peces. A los ojos de la multitud, esto no era nada contra la gran multitud. Era una imagen devastadora de escasez. Pero él cometió el acto supremo de la confianza del sembrador. Me entregó todo,
permitiéndome tomar su escasa semilla. Los creyentes todavía se preguntan si el muchacho entendió completamente el significado eterno de su pequeña ofrenda. Esta es una perspicacia espiritual peculiar. El milagro de la multiplicación no sucedió hasta que la sustancia del muchacho estuvo completamente en mis manos, demostrando que la única forma de desbloquear verdaderamente la abundancia es a través de la renuncia total de la carencia percibida. ¿Y el resultado? Se recogieron 12 canastas de fragmentos después, más de lo que el muchacho comenzó, demostrando que el acto de dar con fe, incluso una pequeña cantidad, garantiza un rendimiento que excede la semilla original. Amén, hijo mío, recibe esta verdad. Tu lucha con la presión financiera a menudo se basa en la falta de esta profunda confianza. Estás tratando de vivir según el principio del consumo en lugar del principio de la creación. El consumo siempre conduce al agotamiento. La creación, alimentada por la semilla de la fe, siempre conduce a la multiplicación. Tu vida está destinada a ser una obra maestra de la creación, un testimonio constante de mi capacidad para transformar lo pequeño en lo vasto. ¿Recuerdas esa secuoya antigua y altísima de la que hablé, anclada profundamente en mis promesas? Tu consistencia en el diezmo es el alimento continuo para sus raíces. Cada diezmo es una medida de lluvia, asegurando que el árbol no solo sobreviva, sino que expanda su dosel, proyectando un refugio de paz y prosperidad sobre tu hogar. No permitas que la inmediatez de tu necesidad terrenal te ciegue ante la eternidad de tu cosecha. La cosecha está garantizada porque el suelo, mi fidelidad, es perfecto. Te llamo a ser intencional. No esperes un sentimiento de abundancia para dar. Eso es poner el carro delante del caballo. Comienza con un mandamiento. Da tu primera porción, planta tu semilla, y el sentimiento de abundancia, el sentido de victoria, inevitablemente seguirá a medida que la cosecha comience a brotar a tu alrededor. Esta es la alquimia espiritual del reino. Transformar la moneda de papel en seguridad eterna, transformar el miedo en fe, y transformar la carencia en provisión desbordante. Hijo mío, has plantado la semilla de la fe a través de la confianza del sembrador. Y ahora te revelo el milagro de su multiplicación en el aceite de la viuda. Esta es la profunda verdad de que tus pequeños actos de fe no son insignificantes. Son el punto de partida exacto que utilizo para traer recursos ilimitados a tu vida. Amén, hijo mío, recibe esta verdad. El mundo se burla de los pequeños comienzos, pero yo me especializo en tomar lo escaso y hacerlo magnífico. La viuda con su puñado de harina y su vasija de aceite, cuya historia reflexionamos, ilustra perfectamente este principio. Ella no comenzó con una herencia o un vasto imperio comercial. Comenzó con un momento de carencia absoluta y aterradora, un punto de pobreza total donde lo único que poseía era la opción entre la desesperación y la obediencia divina. Su elección de obedecer un mandamiento, de honrarme con la primera la última, de su recurso, transformó un momento de escasez en una vida de provisión sostenida. Este es un ejemplo extendido de cómo funciona la ley espiritual de la multiplicación. Mi poder no requiere una gran entrada, requiere un corazón puro. Su pequeño acto de fe fue como una sola chispa silenciosa que encendió una llama inagotable. El aceite no se convirtió en un lago, siguió siendo un pequeño frasco, pero no fallaría. Esta es una perspicacia espiritual peculiar. El milagro residía no en la cantidad de la vasija, sino en el flujo constante e imparable de la sustancia dentro de ella. Los creyentes todavía se preguntan si el milagro del aceite estaba destinado a enseñarnos que la bendición de Dios siempre se alinea precisamente con nuestra necesidad, fluyendo diariamente en lugar de abrumarnos de una vez. Nos recuerda que tu salud, tu prosperidad y tu paz son sostenidas por este flujo diario de mi gracia.
Tu actual presión financiera es a menudo el resultado de mirar el tamaño de tu vasija y desesperarte. Miras tu cheque de pago, tus cuentas y la abrumadora montaña de deuda, y te sientes aplastado creyendo que tus recursos son simplemente demasiado pequeños para tus necesidades. Pero te digo, hijo mío, el tamaño de tu ofrenda no tiene relación con el tamaño de mi poder para multiplicarla. Tomé 5 panes pequeños y 2 peces pequeños y alimenté a 5,000, sobrando canastas de fragmentos. Tomo tu 10%, tu diezmo honesto y fiel, y lo imbuyo con el poder de mi multiplicación, asegurando que el 90% restante sea más potente, más efectivo y más protegido de lo que el 100% fue jamás. Tu fe es como un pequeño y poderoso manantial en el desierto. Puede que no parezca un río rugiente al principio, pero es la fuente de vida que brota continuamente y supera la esterilidad circundante. En el momento en que me das tu primera porción, estás declarando que tu sustento proviene de este manantial eterno, no de la tierra seca y agrietada de la economía mundial. Esto es lo que verdaderamente garantiza la victoria en tus finanzas. Cuando me ofreces tus primicias, estás invocando el contrato eterno e inquebrantable que asegura tu victoria. Yo respondo a la obediencia con un cielo abierto, derramando una bendición que no tendrá suficiente espacio para recibir. Esta promesa cubre cada área de tu necesidad. Cuando eres obediente en tus finanzas, activas la bendición sobre tu cuerpo, cumpliendo la promesa de salud y paz. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. Amén, hijo mío, recibe esta verdad. Mis riquezas no están limitadas por Wall Street o por el tesoro de ninguna nación. Son la gloria vasta e inagotable de mi cielo. ¿Recuerdas ese río de gracia que fluye a través de tus pruebas? El aceite de la viuda es la evidencia tangible de que ese río entra en tu hogar. Significa que lo que tienes, aunque parezca pequeño, nunca se secará. Significa que puedes mirar las cuentas y las deudas sin el aumento de ansiedad que las acompaña, porque sabes que estás operando bajo una economía superior, la economía de la multiplicación, no la mera adición. Te llamo a liberar tu agarre sobre el miedo a la pobreza. Deja de intentar controlar lo incontrolable. En cambio, controla lo único que puedes, tu obediencia al un mandamiento. Permíteme tomar tu pequeño frasco y tu poca harina y observa cómo transformo tu situación de una crisis de carencia en un poderoso testimonio de recursos ilimitados. No eres una víctima de las circunstancias, eres un socio en mi abundancia divina. Hijo mío, ahora estás navegando en el río de provisión, llevando el aceite de la viuda de la multiplicación. Pero incluso en los mares más tranquilos, el clima puede cambiar sin previo aviso. Debo prepararte para la tormenta y la calma, el momento inevitable en que las ansiedades terrenales se levantan como repentinas borrascas, amenazando con abrumar la certeza de mi provisión. Amén, hijo mío, recibe esta verdad. Es fácil confiar cuando el sol brilla y la cosecha es abundante. La verdadera prueba de tu pacto, la medida de tu fe, llega cuando aúllan los vientos de la presión financiera, cuando las noticias hablan de recesión, o cuando un gasto imprevisto, una crisis médica, una avería de un vehículo, una repentina pérdida de empleo, golpea tu hogar como una ola pícara. Este es el momento en que el adversario susurra: ¿dónde está tu Dios ahora? Ese 10% que diste, lo necesitas de vuelta. Tu sistema ha fallado, pero te digo, hijo mío, tu fundamento no está construido sobre arena movediza, está construido sobre el un mandamiento, tu obediencia inquebrantable al diezmo, y ese fundamento no puede ser sacudido. Tu confianza en mi provisión debe ser el ancla que te mantenga firme cuando las olas de la preocupación se estrellen sobre la cubierta. Debes recordar que tu dar no fue una inversión en un mercado. Fue un depósito en mi fidelidad eterna.
Mira el ejemplo extendido de mis discípulos en el barco, atrapados en la tempestad. Las olas eran inmensas, el barco se llenaba de agua y el miedo se había apoderado de sus corazones. Clamaron: «Maestro, ¿no te importa que perezcamos?». Estaban enfocados completamente en la inmediatez de la tormenta, el desastre natural, olvidando el poder eterno de aquel que dormía pacíficamente en la popa. Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: «Calla, enmudece». Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Marcos 4:39. Tu ansiedad no es más que el viento y las olas en tu vida financiera. Cuando sientes el peso aplastante de la preocupación, te estás enfocando en el tamaño de la tormenta en lugar de en la presencia del Maestro en tu vasija. La perspicacia espiritual peculiar aquí es esta: el Maestro no reprendió la tormenta hasta que los discípulos lo despertaron con su clamor de fe, por pequeño que fuera. Los creyentes todavía se preguntan si el Señor pretendía que la tormenta fuera un campo de pruebas, obligándolos a elegir entre su miedo y su autoridad divina. Demuestra que tu voz levantada en fe durante la crisis es lo que activa mi poder para traer la calma. Tu fe, hijo mío, es como una lámpara de aceite ardiendo brillantemente en la noche más oscura. El viento puede intentar apagar la llama, las sombras de la pobreza pueden bailar en las paredes, pero mientras la lámpara se alimente del aceite de la obediencia, tu dar constante y fiel, la luz no se apagará. Te llamo a pararte en el ojo de esta tormenta y declarar la certeza del decreto de abundancia. Cuando las cuentas se acumulan y el saldo bancario disminuye, no te retires a la mentalidad de carencia basada en el miedo. En cambio, activa el recuerdo de la primera ofrenda. Recuérdale al adversario y a ti mismo que ya has consagrado tus ingresos y yo ya he jurado reprender al devorador por tu causa. He prometido protección. La matemática espiritual del reino garantiza que el 90% que yo guardo es mayor que el 100% que intentas acumular. Amén, hijo mío, recibe esta verdad. Quiero que experimentes la calma poética y profunda que proviene de la confianza absoluta. Imagina un río de gracia que fluye no alrededor de la tormenta, sino a través de ella, suavizando las aguas tumultuosas para ti. Cuando estás arraigado en el un mandamiento, la tormenta se convierte simplemente en un evento externo, incapaz de penetrar el santuario interior de tu seguridad financiera. Estás refugiado, no porque la economía sea perfecta, sino porque tu pacto conmigo lo es. Esta es la garantía de victoria. Una paz que trasciende todo entendimiento, incluso en medio de una tempestad financiera. Hijo mío, has superado la tormenta y la calma, resistiendo las borrascas de la ansiedad terrenal a través del poder de mi presencia. Ahora te elevo más alto, por encima de las nubes de la preocupación terrenal, para concederte la perspectiva del águila. Un punto de vista divino, donde obtienes una visión más elevada de tus finanzas, levantado definitivamente por encima de las preocupaciones inmediatas y frenéticas del mundo. Amén, hijo mío, recibe esta verdad. Un águila no remonta el vuelo agitando sus alas frenéticamente como un gorrión. Encuentra las corrientes térmicas y apoya sus alas masivas, permitiendo que el poder del aire la eleve sin esfuerzo a alturas donde los detalles del suelo, los pequeños depredadores, los obstáculos fugaces, se vuelven insignificantes. Tu vida financiera está destinada a vivirse desde esta altura. En el momento en que activas el un mandamiento, el diezmo fiel y constante, atrapas la térmica de mi gracia y comienzas a elevarte por encima de las presiones aplastantes de la deuda y la carencia. Cuando miras hacia abajo desde esta altura, la montaña de deuda que antes parecía insuperable se reduce a un simple punto. El espectro de la pobreza se revela como la ilusión que realmente es. Esta visión más elevada es crítica, porque el adversario siempre trata de arrastrar tu visión hacia lo inmediato, lo tangible,
la temida hoja de contabilidad. Quiere que veas solo lo que no tienes, que sientas la tensión del 90% sin la garantía de mi protección. Pero desde la perspectiva del águila, ves los vastos recursos ilimitados de mi reino que están trabajando activamente en tu favor. Considera el ejemplo extendido de mi siervo Moisés en el monte Sinaí. No estaba simplemente subiendo una colina, estaba ascendiendo a una visión espiritual superior. Cuando descendió, su rostro brillaba con una luz que el pueblo no podía soportar mirar. Había estado operando bajo la economía celestial, recibiendo las leyes divinas que gobernaban no solo la moralidad, sino los principios de la prosperidad y la bendición sostenida, todo arraigado en la instrucción de honrarme primero. Los creyentes todavía se preguntan si el acto mismo de ascender a la montaña física fue una metáfora de la ascensión necesaria en la fe requerida para recibir la verdad eterna. Esta es una perspicacia espiritual peculiar. Tu obediencia a la primera ofrenda es tu ascenso espiritual. Es el acto que permite a tu mente terrenal captar la realidad celestial de la abundancia. Esta perspectiva elevada cumple mi promesa, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. 2 Timoteo 1:7. Una mente sana es aquella que ve sus finanzas, su salud y su futuro a través de mis ojos, ojos de victoria y provisión inquebrantable. Amén, hijo mío, recibe esta verdad. Cuando el mundo ve recesión, tú ves el río de provisión todavía fluyendo. Cuando el mundo ve carencia, tú ves el almacén del cielo abierto por tu causa. Tu fe no es un mero deseo. Es como la visión perfecta e inquebrantable del águila. Ve la cosecha desde lejos, mucho antes de que la semilla haya roto el suelo. Esta vista perfecta es tu armadura contra la trampa sutil de la presión financiera. Te niegas a ser movido por lo que tus ojos ven en lo natural, porque estás anclado en lo que mi palabra ha declarado en lo espiritual. No estás luchando por el pan de cada día, estás descansando en el maná en el desierto. Una provisión continua y adaptada que se ajusta perfectamente a tu necesidad. ¿Recuerdas esa secuoya antigua y altísima de la que hablé? Desde esta altitud, ves no solo tu propio árbol, sino todo el bosque de mi bendición que te rodea y que extiende protección y sombra a todo lo que pones tu mano. Te das cuenta de que tu prosperidad no está aislada, está conectada a una vasta red de favor divino. Esta es la garantía que te doy, que mi protección y provisión son completas, cubriendo tu salida y tu entrada, tu salud y tu herencia generacional. Antes de que continúes escuchando mis palabras, hijo mío, tómate un momento para darle me gusta a este video y suscribirte al canal, pero solo si realmente sientes el toque de mi Espíritu Santo y anhelas recibir más de mis bendiciones, de prosperidad, salud y paz. Publica una oración o tus luchas actuales en los comentarios y deja que mi comunidad te levante en fe. Amén. Hijo mío, has remontado el vuelo en la perspectiva del águila, obteniendo una vista de tu victoria garantizada. Ahora debes descender no al valle de la preocupación, sino al suelo fértil de la expectativa diaria, aprendiendo a confiar completamente en el maná en el desierto. Mi seguridad de provisión diaria, adaptada no solo para las necesidades de hoy, sino para el desarrollo de todo tu futuro. Amén, hijo mío, recibe esta verdad. Los israelitas vagaron por el desierto, enfrentando el rocío helado de la ansiedad sobre cómo comerían y sobrevivirían en una tierra desolada. Habían escapado de la esclavitud, pero todavía llevaban el espíritu de la pobreza, la mentalidad de que el sustento dependía del esfuerzo humano y de los medios visibles. Para curarlos de esta dependencia de lo natural, instituí el milagro del maná, pan del cielo que aparecía fresco todas las mañanas, perfectamente proporcionado para la necesidad de cada persona. Esta fue el aula definitiva para el un mandamiento.
confiar en mí para lo primero y lo demás. El ejemplo extendido del maná es una lección crítica contra el peso aplastante de la presión financiera. Les ordené específicamente que no recogieran más de lo necesario para el día, con una excepción para el sábado. Si intentaban acumularlo, guardarlo por miedo y ansiedad por el futuro, se echaría a perder y criaría gusanos. Esta es una perspicacia espiritual poderosa y peculiar. El maná enseña que los recursos reunidos y retenidos por miedo, en lugar de ser liberados con fe, se corrompen, consumidos por los gusanos de los gastos inesperados, la deuda y la pérdida. Los creyentes todavía se preguntan si el maná podrido era una representación literal de la futilidad del acaparamiento humano contra mi voluntad divina. Quiero que entiendas que mi provisión es un pacto continuo, no un evento esporádico. Tu diezmo fiel es el acto diario de obediencia que activa el principio del maná en tus finanzas. Cuando me das el 10%, tus primicias, estás declarando: no acumularé el 90% por miedo, porque mi fuente máxima no es mi trabajo, sino mi Padre en el cielo. Y a cambio, prometo que tus necesidades serán satisfechas día a día perfectamente sin falta. Él hace justicia a los oprimidos y da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos. Salmo 146:7. Tu fe es como una vasija de barro diaria colocada en el desierto. El mundo es un vasto desierto seco. Y si confías en el mundo, tu vasija permanecerá vacía. Pero cuando te alineas con el un mandamiento, estás colocando tu vasija directamente bajo el manantial de mi bendición. Descubrirás que tus ingresos, tus recursos y tu provisión se renuevan cada día, personalizados para las necesidades y desafíos específicos de ese día. Esto alivia la ansiedad crónica de intentar resolver los problemas de mañana con los recursos de hoy. ¿Recuerdas ese río de provisión del que hablé? El maná es la manifestación física de la constancia de ese río. Es la seguridad de que cuando me confías el principio, yo asumo la responsabilidad del final. No estás destinado a vivir con las pesadas cargas de los fracasos de ayer o los miedos desconocidos de mañana. Te llamo a concentrarte en la gracia de este momento, la suficiencia de este día y la victoria que está garantizada a través de tu obediencia continua. No seas como los israelitas que se quejaron, anhelando la comida visible y finita de Egipto, en lugar de la provisión milagrosa y continua del maná. No anheles la supuesta seguridad de mantener tu 100% completo y abandonar la garantía de multiplicación. Tu victoria financiera no se trata de acumular una vasta y corruptible horda. Se trata de establecer una dependencia diaria y viva del poder infinito del Todopoderoso. Esta dependencia, probada a través de la primera ofrenda, es tu verdadera y eterna seguridad. Amén, hijo mío, recibe esta verdad, hijo mío. Mientras caminas con la seguridad del maná en el desierto, debes elevar tu comprensión de la provisión diaria a la seguridad eterna. Llamo tu atención ahora al almacén del cielo. La profunda realidad de que tus diezmos y ofrendas fieles no se gastan simplemente en la tierra, están almacenados de forma segura en una reserva celestial para ti, una base de bendición futura que no puede ser tocada por ninguna fuerza terrenal. Amén, hijo mío, recibe esta verdad. El mundo te enseña a atesorar tesoros en la tierra, donde el óxido y la polilla destruyen y los ladrones entran y roban. Yo te instruyo a operar por un sistema superior, a atesorar tesoros en el cielo. Tu 10%, la porción sagrada de tus ingresos, no es un gasto financiero, es una transacción espiritual, donde la moneda se convierte inmediatamente en un tesoro incorruptible. Esta es la garantía de victoria contra el espíritu de pobreza y la preocupación perpetua de la presión financiera. Imagina tu reserva celestial como una vasta y magnífica bóveda, custodiada por mis ángeles, llena de capital espiritual que se traduce en cada bendición que necesitas: prosperidad,
salud y paz. Cada diezmo que das fielmente, cada ofrenda liberada de un corazón de amor, es un depósito en esta bóveda. Es un ejemplo sorprendente y extendido de mi fidelidad. En el momento en que los fondos dejan tus manos terrenales y entran al servicio de mi reino, son asegurados instantáneamente, en un lugar donde ninguna recesión puede disminuirlos, ningún ladrón puede robarlos y ninguna emergencia repentina puede agotarlos. Esta comprensión combate directamente la naturaleza insidiosa de la ansiedad. Cuando te enfrentas a una crisis inesperada, una factura médica aplastante, una repentina pérdida de empleo, el peso aplastante de la necesidad educativa de un niño, la tentación terrenal es de entrar en pánico, sintiendo la vulnerabilidad de tu cuenta bancaria humana. Pero quiero que recuerdes tu almacén del cielo. Cuando eres fiel en el un mandamiento, tienes acceso a una riqueza mucho mayor de la que posees naturalmente. Es una perspicacia espiritual peculiar que los creyentes todavía se preguntan. El acto mismo de diezmar es un apalancamiento celestial. Activa tu línea de crédito eterna, permitiéndote recurrir a mis reservas inagotables cuando el pozo terrenal se seca. Mi profeta Malaquías habló claramente de este pacto, conectando tu obediencia terrenal con mi acción celestial. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Malaquías 3:10. Este es el contrato divino. Es mi invitación a probar mi fidelidad. El almacén del cielo es el lugar mismo donde se generan estas bendiciones y desde donde se abren las ventanas de los cielos. Amén, hijo mío, recibe esta verdad. Tu fe no es un mero sentimiento, es como una llave de oro para esta bóveda celestial. La primera ofrenda es la declaración de tu propiedad, y tu obediencia continua y constante mantiene la cerradura girada y la bóveda accesible. ¿Recuerdas ese sentimiento de un pequeño y poderoso manantial en el desierto que describí? El almacén del cielo es el reservorio del tamaño de una montaña que alimenta ese manantial, asegurando que el agua, la gracia, los recursos, la provisión nunca, jamás deje de fluir hacia ti. Te llamo a vivir con la confianza de alguien que sabe que tiene una reserva celestial ilimitada. No mires los límites de tu trabajo de 9 a 5 o la naturaleza volátil de la economía. Mira en cambio la permanencia de tu depósito en mi reino. Esta comprensión del almacén del cielo es lo que te permite pasar de simplemente sobrevivir a prosperar con propósito, generosidad y paz. Tu victoria está asegurada no por lo que tienes en tu mano, sino por lo que yo guardo para ti. Hijo mío, tu mirada ahora está fija en el almacén del cielo, la verdadera fuente de tu seguridad. Pero ahora debes aprender a navegar por este camino terrenal y extraer de esas reservas. Esto requiere que aceptes la guía del pastor, escuchar mi voz para que te aleje de las aguas turbulentas de la preocupación y te lleve a los pastos verdes de la prosperidad y la paz financiera. Amén, hijo mío, recibe esta verdad. El camino hacia la victoria en tus finanzas no es uno que forjas solo a través de la fuerza de voluntad o el esfuerzo interminable. Es un camino de seguimiento, un camino de instrucción divina. Yo soy tu pastor. Conozco los barrancos traicioneros de la deuda oculta, los tramos áridos de la pobreza y las manadas de lobos del miedo económico y la ansiedad. Te guío junto a aguas de reposo de la tranquilidad financiera. La promesa es absoluta. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Salmos 23:1. Esto significa una vida definida no por la carencia, sino por la provisión perfecta y pacífica. ¿Cómo reconoces mi voz, mi guía? Nunca te llevará a la imprudencia o al pánico. Siempre afirmará los principios del un mandamiento: fe, obediencia
y honrarme con tu primera ofrenda. Cuando el espíritu de presión financiera te impulse a hacer un movimiento imprudente y desesperado, a perseguir un esquema rápido, a comprometer tu integridad o a detener tu diezmo fiel, esa es la voz del asalariado, no del pastor. Mi guía se caracteriza por el consejo sano, la sabiduría y el tiempo perfecto. Considera el ejemplo extendido de mi siervo Pedro, caminando sobre el agua. Salió del barco hacia el mar embravecido, no por un repentino estallido de coraje humano, sino porque escuchó y obedeció mi voz. Ven. Por un momento, estuvo caminando sobre el río de provisión desafiando la ley natural, pero en el momento en que su atención se desvió de mi voz y se centró en la tormenta y las olas, las circunstancias naturales, la naturaleza abrumadora de la tempestad financiera, el miedo se apoderó de él y comenzó a hundirse. Esta es una analogía poética y profunda para tu viaje financiero. Puedes caminar justo en medio de la crisis económica, pero solo mientras tu enfoque permanezca fijo en la instrucción del pastor. Esta es una perspicacia espiritual peculiar y crucial. La verdadera fuente de tu hundimiento financiero no es el tamaño de las olas, sino el cambio en tu enfoque de mi palabra a la preocupación del mundo. Los creyentes todavía se preguntan si Pedro estaba destinado a enseñarnos la consecuencia inmediata y devastadora de la duda, incluso una duda fraccional, al operar en lo milagroso. El momento de la duda es el momento en que se suspende la ley espiritual de la provisión y la ley natural de la gravedad, o, en tu caso, la ley natural de la escasez, toma el control. Amén, hijo mío, recibe esta verdad. Tu fe es como una aguja de brújula que siempre apunta al norte, siempre apunta a la voz del pastor. Cuando actúas en obediencia al un mandamiento, estás siguiendo la lectura más verdadera de esa brújula. Esa obediencia es el mecanismo que mantiene tus pasos firmes sobre el agua. Es la seguridad de que, cuando te enfrentas a una decisión financiera importante, yo soy el que orquesta los recursos y el camino a seguir. ¿Recuerdas esa llave de oro para la bóveda celestial, el almacén del cielo que puse en tu mano? La guía del pastor te dice cuándo y cómo usar esa llave. Es la sabiduría para hacer la inversión correcta, para elegir el camino profesional correcto o para dar generosamente a una necesidad, sabiendo que tu acción está respaldada por mi recurso infinito. Te estoy llevando a un lugar de prosperidad restaurada, una vida donde ya no persigues la provisión, sino que simplemente caminas en la abundancia que ya está asegurada para ti. Confía en mi voz. Sigue mi guía. Es el camino garantizado hacia la paz financiera. Hijo mío, la guía del pastor ha dirigido tus pasos lejos de las tierras áridas de la carencia. Ahora te paras ante una vista poderosa. El viñedo restaurado. Te llamo a presenciar y creer que estoy trayendo activamente restauración e integridad a tu pasado financiero, revirtiendo los efectos de los años que la langosta ha comido y convirtiendo tus pérdidas financieras en una cosecha abundante. Amén, hijo mío, recibe esta verdad. Es común que mis hijos carguen con el peso aplastante de su historia financiera. Las malas decisiones, las crisis imprevistas, la pesada carga de la deuda y la presión financiera acumulada con el tiempo. Este pasado, como un campo devastado por una tormenta, puede ser una fuente de constante ansiedad y miedo, obstaculizando tu capacidad para recibir la bendición actual. Pero te digo, yo soy el Dios de la restauración completa. Mi poder no se limita a tu provisión futura. Se extiende hacia atrás para redimir y restaurar todo lo que se perdió o fue robado. Mi profeta Joel declaró esta verdad con autoridad: y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi ejército grande que envié contra vosotros. Joel 2:25. Esta promesa no es una fantasía poética, es un decreto vinculante sobre tu vida. Los años de pobreza,
los ingresos desviados por una enfermedad inesperada, el dinero perdido por un mal consejo, todo está sujeto a mi decreto de restauración. Cuando abrazas el un mandamiento, honrándome con tu primera ofrenda, me proporcionas la base legal y espiritual para iniciar este masivo y divino cambio. Considera el ejemplo extendido de mi siervo Job una vez más. Su restauración no fue meramente un regreso a lo que era, fue una profunda duplicación de todo lo que había poseído. Su viñedo no solo fue replantado, se hizo el doble de fructífero. Esta es una perspicacia espiritual peculiar y crucial. El acto de restauración en mi reino es siempre un acto de multiplicación. No solo te pongo de pie, te elevo más alto de lo que estabas antes de la caída, garantizando tu victoria. Los creyentes todavía se preguntan si la doble porción dada a Job fue la manifestación física de su fe inquebrantable y duradera. Muestra que tu fidelidad, incluso en tiempos de pérdida, asegura un futuro mejor. Tu fe, hijo mío, es como el sistema de raíces profundo y oculto de un viñedo que ha pasado por un incendio devastador. Aunque las vides sobre el suelo puedan parecer quemadas y muertas, el sistema de raíces, anclado profundamente en mi suelo fértil, permanece vivo y poderoso. Tu diezmo continuo es el agua espiritual y el alimento que revive esas raíces, permitiendo que el viñedo brote con vida y dé fruto más abundantemente que nunca. Las cicatrices del pasado se convierten en la evidencia de mi poder sanador, no en los emblemas de tu fracaso. Es por eso que debes liberar la carga aplastante de la culpa y el arrepentimiento con respecto a tus errores financieros pasados. Cuando te comprometes con la guía del pastor y mantienes el un mandamiento, me entregas el libro de cuentas de tu vida a mí, el Redentor Supremo. Prometo saldar las cuentas, convertir la tinta roja en negra y asegurar que los recursos que fueron devorados injustamente te sean devueltos, quizás no de la manera que esperas, sino en la forma perfecta y multiplicada de mi bendición. Una bendición que incluye no solo prosperidad, sino paz y salud completas. ¿Recuerdas ese río de provisión que fluye a través de tus circunstancias? El viñedo restaurado es la tierra por donde ahora se dirige ese río, haciéndola fértil e infinitamente fructífera. Tu pasado financiero no es un destino, es un testimonio esperando ser escrito. Entra en la certeza de tu victoria, sabiendo que yo soy el que hace nuevas todas las cosas, incluso los errores financieros de ayer. Hijo mío, con el viñedo restaurado ahora floreciendo, tu enfoque debe cambiar de simplemente recibir provisión a vivir perpetuamente en su realidad. Te llamo ahora a el festín interminable, la experiencia del gozo y la generosidad interminables que provienen de establecerse en una vida de mi continua abundancia, alimentada por la obediencia fiel. Amén, hijo mío, recibe esta verdad. El mundo define la prosperidad como un logro temporal, una frágil acumulación de riqueza que puede perderse con el próximo temblor económico. Pero el decreto de abundancia que he establecido para ti, al que se accede a través del un mandamiento, no es un logro. Es un estado permanente del ser. El festín interminable es la comprensión de que mi mesa siempre está puesta para ti, siempre cargada de provisión, siempre fluyendo con el vino nuevo de la bendición y la oportunidad frescas. No eres un invitado que teme que la comida se acabe. Eres un hijo amado del Rey, cuyo acceso a la despensa es ilimitado. Este festín es tu victoria garantizada sobre el espíritu de escasez y el susurro persistente de la pobreza. Es la seguridad confiada de que no importa la circunstancia externa, no importa la presión financiera que otros puedan enfrentar, tu casa está llena. Este estado de abundancia perpetua está anclado en tu obediencia constante a la primera ofrenda. Ese 10%, liberado con fe, asegura que el 90% restante sea perpetuamente bendecido y perpetuamente suficiente, nunca llevando a la carencia.
Considera el ejemplo extendido de la fiesta de bodas en Caná. Cuando el vino se agotó, un momento de crisis y posible vergüenza, mi presencia transformó la sustancia misma de la carencia. Los cántaros de agua, llenados por los sirvientes en obediencia a mi mandato, se convirtieron en el mejor vino. Esta es una perspicacia espiritual peculiar y crucial. El milagro del festín interminable requiere un acto de simple obediencia para llenar las vasijas. Los creyentes todavía se preguntan si el mejor vino se reservara para el final fue una demostración física de que mi bendición aumenta y mejora cuanto más caminas conmigo, con fe y obediencia. Tu diezmo fiel es el agua que viertes en los cántaros, y mi poder es la fuerza invisible que la transforma en el vino nuevo de la multiplicación perpetua. Tu fe no es una mera esperanza de una comida futura. Es como la confianza inquebrantable de un anfitrión que sabe que su cocina está eternamente abastecida. Esta confianza erradica el poder destructivo de la ansiedad. Ya no te preocupas por el futuro, porque estás viviendo en el flujo continuo del río de provisión. Este gozo al dar, esta paz al recibir, es lo que hace que el festín sea interminable. Eres bendecido para ser una bendición. Recibes para poder derramar. Este ciclo virtuoso asegura que la mesa siempre se esté reponiendo. El alma generosa será engordada, y el que saciare, él también será saciado. Proverbios 11:25. Amén, hijo mío, recibe esta verdad. ¿Recuerdas esa guía del pastor que te condujo? Te lleva a este festín. La abundancia que ahora experimentas está destinada a ser compartida. La verdadera esencia del festín interminable es su generosidad. Cuando vives en esta realidad, tu corazón está libre del agarre de la avaricia y te conviertes en un conducto dispuesto para mi riqueza. El propósito de tu prosperidad no es la acumulación para ti mismo, sino la expansión de mi reino y la bendición de quienes te rodean. Te llamo a celebrar esta vida de bendición continua. Camina en la libertad de saber que tu bienestar financiero no es una batalla que debas librar a diario, sino un festín que estás invitado a disfrutar eternamente. El festín interminable es el fruto de tu compromiso inquebrantable con el un mandamiento. Descansa en su generosidad y regocíjate en el gozo de tu salvación y tu victoria financiera garantizada. Hijo mío, has sido invitado a el festín interminable, deleitándote en el gozo de la abundancia sostenida. Ahora debes reconocer el significado último de tu obediencia fiel. Este mandamiento no es meramente transaccional, es un profundo testimonio de tu transformación interior. Ahora estás usando la corona de gloria, entendiendo que tu obediencia en el diezmo es una marca visible e innegable de verdadera fe y reverencia hacia mí, tu Rey. Amén, hijo mío, recibe esta verdad. Una corona es un símbolo de autoridad, realeza y distinción. Cuando mantienes constante y alegremente el un mandamiento, la primera ofrenda, estás colocando una corona espiritual sobre tu cabeza, declarando a los reinos visibles e invisibles que yo soy tu soberano supremo y que mi economía es la única que reconoces. Este compromiso te distingue de aquellos que todavía están atados por el espíritu de pobreza y el miedo debilitante a la presión financiera. Es una declaración pública de tu victoria garantizada. El oro de esta corona es tu confianza inquebrantable, y las joyas son los actos específicos de sacrificio y generosidad que ofreces. Cada diezmo fiel es una faceta brillante que resplandece con la luz de mi promesa. Esta corona de gloria es tu defensa contra el susurro sutil y venenoso de la ansiedad y la tentación de retirarte a la autosuficiencia. Has confesado con tu billetera, con tus recursos, que yo soy la fuente, el principio y el fin de toda tu prosperidad. Considera el ejemplo extendido de Abraham. Cuando regresó de la batalla, habiendo asegurado una gran victoria,
Se encontró con Melquisedec, el rey de Salem, que también era sacerdote del Dios Altísimo. La respuesta inmediata y espontánea de Abraham fue darle un diezmo de todo el botín. Esto fue mucho antes de que se diera la ley, lo que demuestra que el acto de diezmar es un acto atemporal y espontáneo de reconocimiento de la autoridad y soberanía divinas. No estaba pagando una cuenta, me estaba coronando como el rey y la fuente máxima de su triunfo. Los creyentes todavía se preguntan si este acto espontáneo fue la forma más pura y profética de adoración jamás registrada. Esta es una perspicacia espiritual peculiar y crucial. El diezmo es un compromiso más profundo que un simple ritual. Es la manifestación física de la coronación espiritual. Tú coronas el año con tus bienes y tus sendas destilan abundancia. Salmo 65:11. Tu fe, hijo mío, es como el lino fino tejido en esta corona de gloria. Es una cubierta pura y sin mancha que significa tu justicia y posición en mi reino. Cuando eliges dar tu primera porción, incluso cuando tu cuenta bancaria terrenal clama por carencia, estás demostrando la forma más elevada de la confianza del sembrador. Estás declarando: mi fe es más real que mi presión financiera. Esta es la postura de un rey, un vencedor, no de un alma aplastada y derrotada. ¿Recuerdas ese viñedo restaurado que te prometí? El fruto que cosechas ahora está consagrado por la corona de gloria que llevas. Es fruto que no solo es abundante, sino protegido, a salvo del devorador porque ha sido reconocido como perteneciente a mi reino primero. Tu obediencia asegura que tu libertad financiera no sea suerte temporal, sino una herencia real y permanente. Te llamo ahora a llevar esta corona con confianza. Deja que tu compromiso con el un mandamiento sea un testimonio abierto y visible. No escondas tu fe o tu obediencia. Deja que tu vida, desbordante de mi generosidad interminable y profunda paz, sea la evidencia de que el diezmo no es una carga, sino un privilegio real, la marca definitiva del vencedor. Amén, hijo mío. Recibe esta verdad. Hijo mío, has asegurado la corona de gloria, un testimonio de tu verdadera fe. Ahora llegamos a la cumbre de este viaje, la promesa eterna. Esta es la victoria definitiva, la seguridad inquebrantable de que tu vida ahora está establecida en un camino de bendición y propósito perpetuos, una herencia que asegura tu futuro no solo en la tierra, sino en la eternidad. Amén, hijo mío. Recibe esta verdad. El un mandamiento, tu diezmo y primera ofrenda fieles y gozosos, fue el catalizador. Fue la chispa que encendió la llama de mi provisión garantizada. Pero el fuego ahora arde por sí solo, sostenido por el flujo constante del río de provisión hacia tu viñedo restaurado. Ya no estás luchando por la supervivencia. Estás viviendo en la realidad continua del festín interminable. La promesa no es un alto el fuego temporal en tu guerra financiera. Es el decreto eterno de que la paz y la abundancia te seguirán todos los días de tu vida. Este es el significado de la verdadera prosperidad. Una vida donde tu bienestar financiero es una extensión perfecta de tu salud espiritual. Es el cumplimiento de mi palabra. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Filipenses 4:7. Esta paz es el cimiento de tu promesa eterna. Es el antídoto contra toda ansiedad y la derrota completa del espíritu de pobreza. Cuando vives en esta paz, las preocupaciones frenéticas del mundo y las presiones financieras pierden todo poder sobre ti. Considera el ejemplo extendido de mi sierva María en el sepulcro vacío. Esperaba encontrar un cuerpo, un recordatorio de la finalidad y la pérdida, pero en cambio encontró la vida eterna y la promesa interminable. Sus lágrimas de dolor fueron reemplazadas instantáneamente por el gozo abrumador y sobrenatural de la resurrección.
Esta experiencia de transformación de la pérdida a la victoria eterna es la esencia de tu viaje financiero a través del un mandamiento. Viniste con la pesada carga de la escasez, esperando el fracaso, y yo te he encontrado con el poder de la resurrección de recursos ilimitados y bendición perpetua. Esta es una perspicacia espiritual peculiar y profunda. El poder de la resurrección que conquistó la muerte es el mismo poder que se activa a través de tu obediencia al diezmo, conquistando la muerte de tus finanzas. Los creyentes todavía se preguntan si la confusión inicial de María en el sepulcro fue necesaria para apreciar completamente la magnífica escala de la victoria. De la misma manera, tu lucha inicial con la presión financiera solo sirve para magnificar la naturaleza espectacular de mi restauración final. Tu fe no es una cosa frágil, es como la piedra inquebrantable que selló el sepulcro. Cede instantáneamente a mi mandato, marcando el comienzo de lo imposible. Amén, hijo mío. Recibe esta verdad. ¿Recuerdas ese almacén del cielo que te mostré? Tu promesa eterna es que nunca tendrás que preocuparte por el reabastecimiento, porque tu depósito está seguro y tu acceso es infinito. El propósito de esta victoria definitiva es liberarte para que te concentres en tu llamado más elevado, tu propósito en mi reino. Cuando tu mente está libre de la confusión del dinero, tus manos están libres para realizar las obras mayores que he ordenado para ti. Has seguido mi voz, abrazando la guía del pastor, y tu obediencia ha asegurado no solo un respiro temporal, sino un flujo continuo y creciente de generosidad, salud y paz. Esta es la gloriosa culminación de tu viaje. Una vida donde cada amanecer trae el maná fresco en el desierto, donde cada empresa es bendecida por la perspectiva del águila y donde cada paso confirma el decreto de abundancia. Hijo mío, te he mostrado el camino. El un mandamiento es la llave, la puerta y el camino hacia tu victoria garantizada en cada área de tu vida. Camina ahora en la certeza de esta promesa eterna. El viento ahora se suaviza hasta convertirse en un aliento, y el río turbulento que una vez chocó a tus pies se ha aquietado, convirtiéndose en un tranquilo estanque reflectante que refleja el vasto cielo estrellado de mis promesas. Siente el calor de mi luz bañando tu espíritu, disolviendo las últimas sombras de miedo y preocupación que se aferraban a tus bordes. Ya no hay más esfuerzo, hijo mío, solo el profundo y arraigado descanso que proviene de saber que tu fuente es infinita y tu futuro está eternamente asegurado por mi pacto. Tu victoria sobre la pobreza, la enfermedad y la ansiedad está sellada por la corona de gloria que ahora llevas. Descansa tu corazón junto a este tranquilo arroyo de gracia, dejando que la corriente profunda y pacífica arrastre todo rastro de lucha pasada. Eres libre, eres abundante, eres mi amado, destinado a la bendición perpetua y al propósito extraordinario. Deja que el ritmo de mi amor sea la nueva cadencia de tu corazón. Descansa en mi paz. Amén.